Se le llama neurohipófisis porque tiene compromiso neuronal, tiene que ser activada por medio de lo que hemos estado estudiando, que es de la despolarización, la repolarización, la liberación de neurotransmisores. O sea que vamos a encontrar doble función en la neurohipófisis. Y para eso pues vamos a entrar a ver las diapositivas. Me dicen ustedes si se pueden visualizar. ¿Miran la primera diapositiva? Ya se mira, doctor. Ok, bueno. Entonces, la neurohipófisis tiene dos. La hormona antidiurética, que también se le llama vasopresina. Su mismo nombre nos dice mucho. Antidiurética quiere decir en contra de la diuresis, o sea, va a ahorrar el agua para que no nos deshidratemos. Y vasopresina porque tiende a mantener cerrados, constreñidos los vasos para evitar que se nos baje la presión arterial o perdamos volumen. Se le llama hipovolemia cuando por algún accidente se está perdiendo mucha sangre, baja la presión y eso puede hacer que se accione la hormona antidiurética. Entonces veamos acá. La neurohipófisis o lóbulo posterior de la hipófisis es el lugar de almacenamiento y secreción de estas dos hormonas, la vasopresina o antidiurética y la oxitocina. Estas van a estar agarradas de la mano con unas neuronas que le llaman magnocelulares, que esta tiene que ser con el núcleo paraventricular, que lo oyeron ustedes en ese video, el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico. El paraventricular está en la parte superior y el otro está en la parte inferior. Cada uno de estos va a trabajar o con la vasopresina o ADH o con la oxitocina. La oxitocina que se sintetizan en neuronas hipotalámicas. Vamos a ver, ¿quién me quiere hablar? ¿Sí? ¿Quién levantó? Pregunta si tienen sonido. Ustedes sí escuchan, ¿verdad? Sí, okay. Se escucha. Ok, bueno. No sé qué le pasará a esta niña, que revise bien su micrófono. El lóbulo posterior de la hipófisis es una prolongación anatómica del hipotálamo, con el que forma una unidad desde el punto de vista funcional. La neurohipófisis está formada por terminales axónicas de neuronas hipotalámicas cuyos cuerpos neuronales o somas están situados en los núcleos supraóptico y paraventricular, desde donde los axones atraviesan el tallo hipoficiario y llegan al lóbulo posterior. ¿Qué quiere decir esto? Que en el hipotálamo vamos a tener esos dos núcleos. Ahí se puede ver el dibujo en la parte superior, unos puntitos azules. Este va a ser el supraóptico y el paraventricular. Estos se van a activar cuando hay una alteración de la presión osmótica. Nosotros estudiamos, cuando vieron ustedes biología, que la presión osmótica tiene que estar en 280. Cuando esta sube el 1%, es suficiente para que avise a estos dos núcleos, paraventricular y supraóptico, y estos manden información hasta la neurohipófisis para que haya liberación de la ADH, o sea, la hormona antidiurética. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Acá estamos viendo nuestro hipotálamo. En el hipotálamo vamos a tener nosotros el núcleo supraóptico, que está con un dibujito rojo, y el núcleo paraventricular, que está pintado de verde. Estos dos son los que se van a activar y van a mandar por medio de axones que van desde el núcleo supraóptico, pasan por el núcleo paraventricular y por medio de la despolarización, recuérdense, reciben
por las dendritas, la información, luego pasan por el axón y llegan a las terminales axónicas. Esas terminales axónicas llegan hasta la hipófisis posterior o neurohipófisis y ahí van a estar empaquetando lo que es la oxitocina y también la antidiurética. Estos núcleos supraópticos y paraventriculares están resguardados por la barrera hematoencefálica, quiere decir que ahí no puede entrar nada ni tampoco pueden ser estimulados. Entonces, ¿qué es lo que sucede para que estos núcleos se activen si están cubiertos por la barrera hematoencefálica, que es ese VHE que se menciona ahí? Pues se tienen dos órganos, el órgano subfornical, que está con un cuadrito cafecito, y abajo tenemos el órgano vasculoso de la lámina terminal, o sea, el OVLT. Estos dos no lograron entrar adentro de la barrera hematoencefálica, entonces ellos están afuera. Estos son susceptibles a los osmoreceptores. Así que por esta vía es que se entera el hipotálamo que hay alteraciones en la absorción o no del agua. Y esos mecanismos de aumento de la presión osmótica más de 280 son los que le mandan avisar a estos órganos subfornical y los de la vasculosa de la lámina terminal que hay un problema y que deben de activar a la antidiurética porque si no vamos a perder muchos líquidos. Así que ya vamos entendiendo por qué sucede que nosotros tenemos mucho calor y tenemos sed. Esa sed que nosotros sentimos es porque tenemos la presión osmótica mayor de 280. Quiere decir que tenemos mucha sal y poca agua. Y antes que perdamos esa agua, llegan los estímulos hacia estos órganos subfornical y vasculoso y estos activan y le pasan el norte a estos núcleos supraópticos y paraventriculares para que empiecen a producir y a liberar la hormona antidiurética. ¿Y qué es lo que hace la hormona antidiurética? Llega a nuestro riñón y ahí absorbe el agua para que no la perdamos. Y cuando la absorbe, nos da sed. Y la sed hace que nosotros vayamos y tomemos agüita para empezarnos a rehidratar. Pero es gracias a estos dos núcleos que no están cubiertos por la barrera hematoencefálica. Entonces, ¿cómo se sintetiza? La vasopresina o antidiurética y la oxitocina son sintetizadas, almacenadas y secretadas de forma similar. Ambas hormonas se sintetizan en los somas de las neuronas magnocelulares. Esas neuronas magnocelulares son el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular y se le llaman magnocelulares porque son grandes. Así que a eso se refieren en esta diapositiva. Así denominadas a su tamaño y a su núcleo grande de los supraópticos y los paraventriculares. En las neuronas magnocelulares, o sea, núcleo supraóptico y paraventricular, del núcleo supraóptico predomina la síntesis de vasopresina. O sea que regresemos acá a la primera. El supraóptico es el que está de anaranjado. Este es el que va a predominar para la síntesis de la antidiurética. Y el paraventricular, que es el verde, este es el que se va a encargar para sintetizar lo que es la oxitocina. Ambos se parecen, pero son manejados por diferente núcleo. Ambos núcleos se llaman magnocelulares porque tienen un núcleo grande y son grandes, a eso se refiere magnocelular.
La vasopresina y la oxitocina se sintetizan de forma independiente en el retículo endoplásmico a partir de las prohormonas que contiene un péptido señal. La hormona y una proteína se llama neurofisina. Esta neurofisina la van a estar escuchando ustedes mucho. Esta es la que se va a pegar a la antidiurética, la va a llevar hasta que llegue al riñón y la va a soltar para que después ya ella nade solita en el torrente sanguíneo. Igual pasa con la oxitocina, son acompañadas por esta proteína, solo que es una neurofisina 1 y la otra es neurofisina 2. El 1 y el 2 quiere decir a quién están acompañando, si acompañan a la antidiurética o si están acompañando a la oxitocina. Una vez sintetizado el precursor, este se desprende del péptido señal y la hormona junto con la neurofisina pasan al aparato de Golgi, donde se empaquetan en gránulos de secreción, como lo que hacían los neurotransmisores que están metidos en la vesícula sináptica. Igual pasa con este. ¿Sí? ¿Quién me habló? Perdona, doctora, no me quedó clara cuál es la función de la neurofisina. Sí, vamos a verlo más adelante. La neurofisina va a capturar a la oxitocina y va a capturar a la hormona antidiurética. Y esta es como que si fuera el pasaporte. Las va a ayudar a que den todo su movimiento hasta que llegue. Si hablamos de la antidiurética, hasta que llegue al nefrón, o sea, al riñón, y si hablamos de la oxitocina, hasta que llegue a la sangre y ésta sea transportada hasta la mama o hasta el útero. O sea, esa es la función de las neurofisinas, transportadoras, son proteínas transportadoras, es el pasaporte para que lleguen a su objetivo. ¿Estamos bien? Gracias, doctora. Ok. Entonces, hay dos tipos de neurofisina, la 1 y la 2. La neurofisina va asociada a la oxitocina y también se denomina neurofisina estrógeno dependiente, porque los estrógenos son un estímulo potente para su liberación, al igual que lo son para la liberación de oxitocina. Ahora la neurofisina 2, esta se asocia a la vasopresina u hormona antidiurética. Y también se denomina neurofisina nicotín dependiente, porque esta va a ser, así como se acciona la 1 por el estímulo de estrógenos, esta puede ser accionada por el proceso nicotínico. Y recuérdense que todo lo que tiene que ver con nicotina tiene que ver con el sistema simpático, porque la nicotina es un potente estímulo para su liberación, al igual que lo es para la liberación de la vasopresina. Continuemos acá. La vasopresina, aquí estamos. Ahora hablamos de la secreción. Una vez que la vasopresina o la oxitocina, junto con su neurofisina, se han empaquetado en gránulos de secreción, estos se desplazan a lo largo de los axones neuronales que van desde el hipotálamo, de la hipófisis, que atraviesan la eminencia media hasta llegar a la neurohipófisis, donde se almacenan. Una parte de los gránulos almacenados en la neurohipófisis se localizan en zonas cerca a los capilares, mientras que el resto se localiza en unas extensiones del axón que se denominan cuerpos de Herring. Cuando se estimula la secreción, se secretan en primer lugar los gránulos que están más cercanos a los capilares. El transporte axonal de los gránulos de secreción desde los núcleos hipotalámicos hasta la neurohipófisis dura aproximadamente 2 horas. La función que tienen las neurofisinas
es favorecer el transporte axonal de las hormonas. O sea, estamos en el hipotálamo, en esos dos núcleos se forma tanto la antidiurética como la oxitocina, solo que una es transportada por la neurofisina 1 y la otra es transportada por la neurofisina 2. Estos los van a llevar por vía neuronal por medio de la despolarización. Recordemos que ahí tiene que ver la despolarización hasta que llegan a las terminales axónicas, cuando entra el calcio y se fusiona la vesícula para que estos sean liberados. Hasta ese momento, cuando llegamos a la neurohipófisis, todo ese proceso, desde el hipotálamo hasta la neurohipófisis, la neurofisina los va acompañando. Llegan a la neurohipófisis y ahí se quedan almacenadas. Estas van a ser utilizadas cuando haya un estímulo. ¿Cuándo va a ser utilizada lo que se tiene guardado en la neurohipófisis? Por ejemplo, si aumenta la presión osmótica. Ahí mismo viene y se libera la antidiurética para que por vía sanguínea lleguen hasta el nefrón. ¿Cuándo va a ser liberada la oxitocina? La oxitocina se va a liberar cuando haya un estímulo de un bebé que se le prende al pezón a la mamá y empieza a succionar. En este momento de la succión se va a activar la cantidad de estrógenos y esos estrógenos van a hacer que se libere la oxitocina que ha estado almacenada o empaquetada en la neurohipófisis para que por vía neuronal o sanguínea llegue a donde corresponde. No sé si alguien me quería preguntar algo porque aquí no los veo o quiere ingresar a alguien. Ok. Admitamos aquí a Aarón. Ok. Ahí estamos. Entonces ya vamos entendiendo que en la neurohipófisis se van a dar dos tipos de funciones. Uno de producción y almacenamiento y otro de ejecución, de sacar lo que almacenamos porque lo está requiriendo otras partes de los órganos de nuestro cuerpo. Así que vamos a ir viendo más adelante qué es lo que sucede. Los estímulos fundamentalmente nerviosos que desencadenan la secreción de vasopresina o de oxitocina desde la neurohipófisis no actúan en la neurohipófisis, sino que actúan sobre el potencial de membrana de los somas de las neuronas magnocelulares. O sea, ya dijimos que las neuronas magnocelulares es la paraventricular y supraóptica. Ahí les llega a ellos el informe de que hubo un cambio de osmolaridad. En ese momento, por medio de todo el proceso de la despolarización, se da una información para que empiece a ser liberada la hormona antidiurética y sea direccionada por vía sanguínea hasta el glomérulo, que es una parte del riñón. Allí despolariza la membrana de la terminal axónica, produciendo un flujo de calcio hacia el interior de la célula. Y la fusión de la membrana del gránulo de secreción con la membrana del axón liberará por exocitosis el contenido de los gránulos a la circulación. Una vez que se han liberado los gránulos a la circulación, se separa la hormona de neurofisina. O sea, se dan cuenta que la neurofisina viene desde que se formaron a nivel de las neuronas magnocelulares. Desde ahí se pegaron las neurofisinas, las llevaron hasta la neurohipófisis. Ahí se quedaron empaquetadas junto con ellas. Cuando hay un estímulo de que se aumentó la presión osmótica, eso quiere decir que hay menos agua, en ese momento, por medio de estos dos que mencionamos acá,
de estos dos órganos, subfornical y vasculoso de la lámina terminal, esos fueron los que detectaron el cambio de presión osmótica, y ellos son los que le pasan el norte a lo que son estos núcleos. Entonces, ahí es donde ya se hace todo el proceso. Lo vamos a ver más detalladamente en otros dibujitos que tenemos acá. Entonces, ¿qué sucede? Ahí están empaquetados, están en la neurohipófisis, pero cuando se da el estímulo de que hay pérdida de agua, y si no se pone a accionar la antidiurética, vamos a morir deshidratados. Entonces, ¿qué sucede? Ya toman la antidiurética que está metida en la neurohipófisis, amarrada con la neurofisina, y viene la neurofisina, la agarra de la mano y se la lleva por todo el torrente sanguíneo, pasan todas las partes de nuestro cuerpo hasta que llegan al riñón. Ya cuando llega al riñón, ahí se suelta la neurofisina y la deja solita para que siga todo su trayecto vascular hasta que llega al nefrón, que es el área del riñón, y ahí viene la antidiurética y empieza a jalar agua y a evitar que por medio de la orina se pierda todo el agua. Entonces, hasta ahí la neurofisina hizo su función, según lo que estamos viendo acá. Entonces, vamos a ver, ¿quién quiere hablarme? Yo, doctora, buen día. Kimberly. Yo quería consultarle qué sucede con los pacientes que tienen problemas renales y que no pueden orinar, y por eso les inyectan diuréticos. O sea, pues estamos entendiendo que la función va desde, o sea, la vía va desde el cerebro hacia los órganos blancos. Exacto. Pero ¿qué sucede en este caso? Lo que sucede en este caso es de que la antidiurética está funcionando, está tratando de sobrevivir, porque si está chupando el agua es para mantener a todos los demás órganos vivos. Están sacrificando al riñón, pero ella necesita mandarle suplementos al cerebro y a otros órganos como el corazón, que son claves. Entonces lo que se hace es que se da un inhibidor a nivel del sistema renina-angiotensina, que también está en el riñón. Se da un medicamento para que parcialmente bloqueemos el efecto de la hormona antidiurética y el paciente pueda orinar, pero de una forma aceptable. Eso quiere decir que como hay lesión en el riñón, tampoco lo podemos sobrecargar. Y con el ASIX, que es lo que usted me menciona, lo que hace es inhibir parcialmente el efecto de la antidiurética para que el paciente pueda orinar y eliminar por medio de su vejiga, eliminar el exceso de líquido que hay, porque si no lo elimina, pueda producirse un edema agudo del pulmón, que el pulmón, el corazón, con tal de sobrevivir, empieza a trabajar más, pero encharca al pulmón y el pulmón se llena de agua. Entonces, ese sería el efecto. Bloqueemos un poquito a la antidiurética para que este hombre pueda orinar y así evitamos que se vaya a encharcar pulmón y se vaya a encharcar corazón. Porque, ¿qué sucede con un paciente renal? Tiene alteración de volumen. ¿Eso qué quiere decir? Que no controla cuándo dar mucho o cuándo no dar nada de orina. Pero eso lo vamos a ver adelantito. ¿Más o menos quedó claro? Sí, qué interesante. Gracias, doctora. Bueno, sigamos entonces acá. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Dice, ahí despolariza la membrana axónica, produciendo un flujo del calcio hacia el interior de la célula y la fusión de la membrana del gránulo de secreción por la membrana del axón, liberándose por exocitosis. Esto es lo que hemos aprendido desde el inicio. Y ahí entonces se separa la hormona de su neurofisina correspondiente, de forma que tanto la vasopresina
como la oxitocina circulan en la sangre en forma libre, ya que la vasopresina en parte circula unida a las plaquetas. Sus vidas medias son cortas, entre 5 y 10 minutos, y se metabolizan en el hígado y en sus principales órganos diana, que en este caso sería el riñón para la vasopresina y en la oxitocina sería la mama y el útero. El proceso de neurosecreción o acoplamiento, despolarización, secreción, comprende en realidad dos secuencias de procesos: la generación del potencial de acción y su propagación al terminal axónico y su biosíntesis del precursor y transporte axonal del gránulo de secreción hasta la neurohipófisis. Esas serían las dos funciones principales de estas dos hormonas. Acá tenemos lo que les mencionaba. Aquí tenemos el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico. Ambos están metidos y resguardados en el hipotálamo y los cubre la barrera hematoencefálica. Por eso es que ellos no sienten, no escuchan, no oyen, no accionan. Pero ¿qué es lo que los hace actuar? Esos dos elementos que les mencioné acá, que es el OSF y es el OBLT. Estos son sensibles a los osmoreceptores, que es el órgano subfornical y el órgano vasculoso de la lámina terminal. Esos, como no están metidos dentro de la barrera hematoencefálica, esos son los que resienten el cambio que se está dando de pérdida de líquidos. Y estos le pasan el norte a estos dos núcleos. Y estos dos núcleos, por vías neurales, llevan la información por medio de la unión de las neurofisinas y se llegan directamente a la neurohipófisis. Aquí estas se almacenan y se empaquetan. Ahí no está pasando nada de cambio de osmolaridad. Pero ¿qué sucede cuando nos vamos al puerto? Estamos sudando y no hemos tomado agua. En ese momento estamos muy concentrados de sal y hemos perdido líquidos. Entonces, en ese preciso momento viene y recibe el informe los órganos que les mencioné. Eso se lo suspende, se retira la neurofisina. Ya cuando llega al vasito sanguíneo, ya migran hasta que llegan al riñón, y eso es lo que vamos a ver acá. Estamos hablando de la ADH. El mismo mecanismo pasa con la oxitocina, solo que la oxitocina sí tiene que haber dos grandes estímulos. A nivel uterino, la inducción del parto, y a nivel de las mamas, la expulsión de leche. Si no están dándose estas, la oxitocina va a seguir guardadita con su neurofisina en la neurohipófisis. Esta va a salir al torrente sanguíneo hasta que se le requiera. Entonces, sigamos acá. ¿Y cuáles son esas acciones de la vasopresina o la antidiurética? La vasopresina tiene diversas acciones, aunque las más importantes las realiza sobre el riñón y sobre el corazón. La vasopresina ejerce sus acciones a través de dos tipos de receptores, el B1 y el B2. Los receptores B1 median las acciones extrarrenales de la antidiurética. O sea, uno va a ser específico para el riñón y el otro B va a ser específico para el corazón. Por eso hablan de extrarrenales, fuera del componente renal. ¿Y cuáles son las acciones renales? La acción más estudiada de la vasopresina o antidiurética ha sido su acción antidiurética, evitar pérdida de líquido, que realiza en el riñón, estimulando la reabsorción de agua, lo que resulta en un aumento en la osmolaridad de la orina. La ADH
o antidiurética ejerce esta acción en la parte final del túbulo distal y en los túbulos colectores del riñón, tanto en la corteza como en la médula, aumentando su permeabilidad al agua. ¿Qué sucede con las personas que beben? Antes, si la fiesta es pasado mañana, deberían esos 2 días antes estarse hidratando, tomando abundantes líquidos, en fin. Porque ¿qué sucede cuando van a la fiesta? Empiezan a beber alcohol, y el alcohol, ¿qué es lo que hace? Va a ir a inhibir la función de la hormona antidiurética. Y por eso es que los que están alcoholizados hasta se orinan y no se dan cuenta que se orinaron, porque la hormona antidiurética me la dejaron bloqueada. Esta hormona antidiurética no puede chupar agua y llevársela para proteger que no se deshidraten los otros órganos, porque me la amarraron, me la inhibieron. Entonces, la persona que está bajo efecto del alcohol orinan un montón y al día siguiente están con una resaca, la que le llaman goma. Es por eso, porque el alcohol en sus dosis tóxicas, le digo yo, me bloquearon a la antidiurética no pudo hacer su función de chupar, de jalar el agua, y la perdió. Entonces la persona se deshidrata, y al deshidratarse amanece al día siguiente con todos los síntomas que algunos de ustedes ya conocerán. Entonces pasemos a la otra. Aquí podemos ver estos dos. Cuando estamos con falta de agua, mucho calor, no tomamos agua suficiente, ¿qué va a suceder? Va a aumentar la osmolaridad plasmática. Y ese aumento de osmolaridad plasmática van a activar los osmorreceptores que mencionamos, que están fuera de la barrera hematoencefálica. Y son estos los que le van a ir a decir a los núcleos magnocelulares, paraventriculares y supraópticos que esa persona está perdiendo o perdió agua y está muy concentrado de sal. Entonces, por medio de raíces nerviosas llega a la neurohipófisis, le notifica que tiene que sacar al ADH, la ADH es llevada por la neurofisina hasta el vaso, ahí en el vaso ya migra solita hasta llegar al riñón. Entonces, cuando hay falta de agua, aumenta la osmolaridad, aumenta la secreción de la hormona antidiurética y aumenta la reabsorción de agua. ¿Cómo está la orina? Concentrada. Cuando orinamos muy amarillo y hasta caliente, porque tenemos más sal, más electrolitos de sal que agua. Todos esos puntitos negros, sal. Entonces decimos que es una orina concentrada y estamos hiperosmolares. Cuando hablamos de osmolaridad, tenemos mucha sal, a eso se refiere hiperosmolaridad. La persona está sudando, se está deshidratando, porque como mecanismo de protección, la antidiurética se activó y a nivel del riñón chupó todo el agua que pueda para proteger a los órganos internos y se quedó solo casi la sal. Por eso es que orinamos poquito y orinamos muy salado. No sé si ustedes han probado su orín, pruébenlo cuando estén así. Yo les digo que está muy, muy salado por este mismo mecanismo que hay. ¿Qué sucede en contraposición cuando tomamos mucha agua? Estamos sobrehidratados. Doctora, entonces, sí. Perdone que la interrumpa. Por ejemplo, yo tengo una duda. ¿Qué pasa con esas personas que una noche anterior han bebido alcohol y en el transcurso de la noche pues van frecuentemente al baño, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasa con esa misma persona que al día siguiente
padece de una infección urinaria o que ya no orina. Ajá, porque la hormona antidiurética, con el afán de poder succionar el agua que se podía, la llevó hacia adentro. Por eso es que al principio no orinan, pero cuando ya agarró el alcohol e inhibió la antidiurética, ya no puede ella seguir jalando agua para preservar los órganos. Entonces, ¿qué sucede? Empiezan ellos a orinar, a desvaciarse, a deshidratarse prácticamente. Pero al día siguiente, como usted mismo me menciona, ya están ellos lúcidos. Ya la hormona antidiurética ya empezó a trabajar. Pero como ella estuvo en ese tiempo amarradita, cuando le sueltan, ella no solo hace su trabajo del día, sino hace su trabajo que no le permitieron realizar un día anterior. Entonces la absorción de líquido es mayor. Entonces es cuando la persona está con una sed horrible, con aquella resaca, porque ahí sí ya la antidiurética logró hacer su trabajo y se llevó lo de ese día y lo del día anterior, el agua, y se la metió a guardarla. Por eso es que está súper concentrado, que ya que ni orinan. Entonces tienen que hacer lo de la otra parte del dibujito. Empezar a tomar mucha agua, hidratarse, para que luego vuelvan a normalizarse. ¿Estamos ahí? Sí, doctora, gracias. Ok. Entonces miremos, ¿alguien más levantó la mano? ¿No? Sí, doctora, una consulta. Sí, entonces, digamos, en la osmolaridad, cuando hay mucha sal y no hay agua, es una causa de la producción de cálculos. Sí, así es. Porque aquí estoy hablándoles de la sal, pero recuérdense que tenemos calcio, oxalato de calcio, y ahí está la formación de cálculos. Por eso es que nos insisten, tomen más de 8 a 12 vasos de agua diario, para mantener en reposo a la antidiurética, y con esa agüita que tenemos estemos diluidos, estemos orinando clarito, estemos hipoosmolares porque estamos hidratados. Esta antidiurética responde cuando de veras nosotros no tomamos agua, y puede llegar un momento que esta se atrofia, y ¿qué va a pasar? Insuficiencia renal, ¿verdad? Ya. Y otra consulta, yo he escuchado que a veces dicen que sí hay que tomar 2 litros de agua, pero hay una contraindicación de que tomar mucha agua sea perjudicial, ¿o no? Bien. O sea, lo ideal es de 8 a 12 vasos de agua durante el día. No es que yo me siente y ahorita agarro mis 12, como no me las tomé yo en la mañana, ahorita a 7 de la noche me agarro mis... No, porque ahí lo que estamos haciendo es sobreexcitar mi riñón. Entonces el agua se toma por sorbitos durante todo el día, porque durante el día usted suda. Entonces está sudando, pero lo está reponiendo. Entonces ahí no pasa nada, no hay toxicidad de eso. La toxicidad se da a aquellas famosas dietas que dicen 3 días de tomar solo agua. Figúrense qué exposición le tienen al pobre riñón. Ahí sí estamos mal. Entonces es tomar agua. ¿Sí? Perdón. Entonces, ¿es falso esa parte donde dicen que de lo que usted indicaba, que a veces hacen de que cuando tienen mucha... ¿Se le fue el audio, Alejandra? Ya no le escuchamos. Doctora, mi consulta era que si en el día es malo tomar más de 2 litros o puede tomar más de 2 litros uno. Mire, durante el día sí. Si son 12 vasos de agua los que necesitamos, podemos tomar 4 por la mañana, 4 por la tarde y 4 por la noche. Repartirlo, ¿verdad? Pero el cuerpo pide, póngase, si yo estoy trabajando en Escuintla, yo no voy a decir, bueno, solo 4 vasitos me voy a tomar de las 7 de la mañana para las 12, todavía no me toca. El cuerpo, a medida que se está deshidratando, así va a ser la exigencia de agua que va a querer. Entonces, el tener sed es un mecanismo celular normal. Tomamos el agüita y se nos quita. Ahora, si lo vamos a hacer de una forma mecanizada, solo porque de veras tenemos que hidratar nuestro cuerpo, ahí sí lo podemos dosificar.
tomamos, por decirle algo, un vasito de agua cada hora y media para que nos alcance los 8 o 12 vasos durante el día. ¿Estamos? Gracias. Ok. Entonces miremos la otra parte del exceso de agua. Bueno, aquí la osmolaridad plasmática va a estar baja. Los osmoreceptores a nivel hipotalámico van a tener baja la producción y el sacar la antidiurética, y va a estar disminuida la reabsorción. ¿Por qué? Porque estamos diluidos. Ese dibujito de abajo, vemos nosotros que hay 2 bolitas de sal y el resto es agua. Entonces, en este caso estamos hidratados. No necesita por qué activarse la antidiurética si tiene suficiente agua y la persona tiene tanto agua intracelular como extracelular, y el exceso lo está evacuando por medio de la orina. Este sería ese proceso. Pero vamos a ver acá, vamos a seguir viendo otros dibujos como este. Si tenemos nosotros aumentada la osmolaridad, quiere decir que vamos a tener más sal que agua. ¿Y qué sucede a nivel del hipotálamo, a nivel de estos personajes, el OVLT y el OSF? En este caso, ¿qué sucede a nivel celular? Como hay más concentración de sal en un lado y en el otro no, entonces la célula que está acá empieza a ser succionado su agua, y esta, vemos acá que va a estimular la antidiurética, chupando y guardando agua, dándonos sed para evitar que se dé esta deshidratación. Ese es el momento en que se activa la ADH, que es la antidiurética, cuando a nivel interno, en el nefrón, chupa el agua, porque nosotros estamos adentro de nuestro cuerpo con mucha sal y poca agua. Entonces, ¿qué hace la antidiurética? Succiona para evitar que esta célula sea deshidratada. ¿Qué sucede cuando tomamos exageración de agua? La osmolaridad plasmática baja, adentro solo tenemos 2 sal y el resto es agua, y entonces el agua pasa a la célula intracelular y se empieza a hinchar, hay mucho edema. Aquí está inhibida la antidiurética porque tenemos mucha agua, y aquí no tenemos sed, pero estamos hinchados. Esto es cuando se nos extralimita la ingesta de agua. No tenemos sed, pero como dicen que tenemos que tomar 20 vasos de agua, me tomo los 20 vasos de agua. ¿Ustedes se dan cuenta que amanecen hinchados de los pies? ¿Por qué razón? Porque tomaron mucha agua, y en ese entonces la antidiurética no se activó porque no necesitaba más agua. Estaba ella normal, y el OVLT y el OSF no fueron estimulados porque no se requería que pasara el informe a la neurohipófisis para que produjera antidiurética, porque había agua suficiente. Entonces, ese es el problema cuando nosotros nos extralimitamos en estar tomando mucha agua también. Todo tiene que ir en su justo medio. Entonces, ¿qué estímulos hay para la ADH? ¿Cuándo se aumenta la ADH y cuándo se reduce la ADH? La ADH o antidiurética se activa cuando tenemos la osmolaridad plasmática elevada. Mucha sal y poca agua, a eso se refiere. Cuando el volumen de sangre está disminuido. Esto quiere decir cuando tuvimos una hemorragia interna, perdimos mucho líquido, y a esto es lo que llamamos nosotros hipovolemia. Ahí estamos perdiendo sangre. Entonces se activa la antidiurética, y con el afán de preservar la vida, succiona agua para meterla y guardarla a nivel intracelular.
¿Qué otro estímulo hay para activar la antidiurética? La disminución de la presión arterial. Eso es fácil de ver. Cuando nos toman la presión tenemos aquel frío, aquel temblor. Entonces, esos síntomas hacen que la antidiurética se active y empiece a llevar agua hacia el interior del cuerpo para preservar la vida. ¿Qué sucede? Hay otro que se llama la angiotensina 2. Esto tiene que ver con la activación a nivel renal para poder controlar la presión arterial. O sea, subamos angiotensina para subir la presión arterial y que esta persona no se me vaya a morir. ¿Qué otros estímulos pueden hacer para que la antidiurética se active? Las náuseas, los vómitos. Inmediatamente estamos vomitando, estamos perdiendo líquido. ¿Qué sucede? Reciben informes los dos núcleos que le pasan la información al supraóptico y al paraventricular para que liberen la antidiurética. Esta antidiurética llega en el riñón, se activa y empieza a jalar agua de donde sea, porque la persona está vomitando y está perdiendo líquidos abundantemente. ¿Qué fármacos estimulan la antidiurética? La morfina, la nicotina y la ciclofosfamida. Por eso es que la persona que fuma mucho está constante, activa la antidiurética, está succionando líquido hacia el interior del cuerpo y la persona va a estar hiperosmolar, va a estar con mucha sal y poca agua. Entonces, el que fuma le da mucha sed por este mecanismo, porque se activa la ADH y succiona todo el líquido que tiene. Entonces, el fumador crónico debería estar tomando agua para evitar estos cambios también. Ahora, perdone, ¿sí? Tengo una duda. Sí. Le comento, bueno, le comparto esta experiencia. Sí. Fíjese que mi mamá es muy poca, pero así poca para tomar agua. Sí. Ahí hay que estarle diciendo, tenés que tomar agua, tenés que tomar agua. Sí, exacto. Se empezó a enfermar con esto, lo del colon y no sé qué otra cosa. Pero Ajá. entonces, como usted dice de esto del agua, me dio curiosidad y le pregunté al doctor y le dije que cómo tenía mi mamá el riñón, porque ella no tomaba. Y él había dicho de que el riñón de mi mamá estaba perfectamente bien, tanto el riñón y tanto el hígado. Entonces yo le dije, ¿qué pasaba? Pues entonces, ¿por qué mi mamá? No es porque quería verla mal, pero mi duda era entonces si no se está hidratando. Porque ella dice de que, y costó líquida, que ella podía tomar, por ejemplo, Coca, Pepsi, otras cosas, pero no agua pura. Entonces lo que el doctor dijo fue de que empezáramos a acostumbrarla a ella, que empezara con agua de mochi, empezar a tomar agua poco a poco. Sentía que a mi mamá le estaba dando como que pura medicina a un niño. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Porque dicen de que hay algunos cuerpos que no necesitan agua, que otros que sí. Entonces, esa es mi duda, Linda. ¿Cómo mi mamá ha costado de que tome, sin mentiras, antes tomaba solo un vaso de agua al día? De ahí de que su café en la mañana, su café en la noche. Pero eso no es líquido natural. O no sé si el cuerpo lo toma como líquido. ¿Qué sucede ahí? ¿Por qué líquido? No. ¿Por qué, doctor? Aquí yo les digo algo. Qué bueno que tiene un buen riñón. Dios la ha de amar mucho. Porque el problema es el siguiente. El riñón es uno de los órganos que son aguantadores. Por eso es que los otros órganos, corazón, hígado, se aprovechan de él y le tiran. Un diabético, si tiene un buen riñón, aunque se le suba el azúcar, al ratito va a estar orinando dulce, porque el riñón trata de succionar todo ese azúcar que va en el torrente sanguíneo para preservar la vida de la persona. Pero, como dice aquel dicho, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Cuando viene y el sistema renal colapsó, de una vez para el paciente en una hemodiálisis o en una urgencia de tener que hacer un trasplante renal. Entonces,
No, posiblemente en ese momento, cuando le hizo las pruebas renales, su médico, el riñón estaba en la fase de aguante. Él está echándole ganas. Es como cuando usted la levantan y no quiere ir a trabajar, pero usted dice, tengo que hacerlo, porque si yo no trabajo, no como. Y así a regañadientes se va. Pero si sigue con eso, de no cuidar, de no tomar agua, los otros órganos van a empezar a afectarse. ¿Y qué órganos son los que se afectan? Las glándulas suprarrenales. Y cuando se afecta una glándula suprarrenal, empieza a subir el cortisol. Y cuando empieza a subir el cortisol, también empieza a aumentar la presión arterial, empieza el paciente a ser diabético, hipertenso, pero una de las cosas que más me preocupa a mí es que empiece a agrandarse su corazón, que empiece con mal manejo de volumen a nivel cardíaco, y como el corazón ya no se da abasto para estar bombeando normalmente, empieza el pulmón a no manejar bien los líquidos y empieza a llenarse de agua el pulmón, y esto da un edema agudo del pulmón. Y cuando ya colapsó pulmón, cuando ya colapsó corazón, que estos han estado ayudando al riñón para que este no colapse, en ese momento o el paciente le da un infarto y se muere, o el paciente se queda con un edema agudo del pulmón y se requiere ya hemodiálisis o diálisis peritoneal, y esto les va a dar un periodo de vida de, si mucho, 5 años. Entonces, no retemos a nuestro cuerpo a que llegue al colapso. Estos son pequeños avisos. Tiene razón, Doc, porque ella antes, que no tomaba agua, se fatigaba mucho, era de mucho sueño, que dolores de cabeza, y que era insoportable, de que llegaba al punto de migraña y tomar medicamentos. Entonces la retamos a probarle que empezara a tomar agua, y empecé yo a darle agua de mosh con azúcar. Y ella me decía que más azúcar, entonces le empecé a quitar el azúcar, solo le daba el puro mosh con agua, y de ahí le empecé a quitar un poquito mosh para que tomara un poquito más de agua. Y ahora la veo de que, puchica, Doc, ha sido poco el sufrimiento de migraña que ha tenido, o de cabeza, si se le puede decir. Así es, exacto. Su energía ha cambiado. Y también lo que usted dice, hasta mejora lo que es las idas a ir al baño, tanto lo que hacemos como le dicen el 1 y el 2, creo que hasta en eso beneficia, ¿verdad? Exactamente, así es. A ver, Giovanna, ¿qué quería preguntar? Doctora, yo tenía una duda. Fíjese que mi esposo está igual, él tiene 28 años. Pero él está así como la mamá de la compañera, pero él muy joven. Entonces él todos los días es con coca y coca. El punto es de que yo le digo, él tiene una como rara enfermedad, digamos, porque él, la piel como que se le escamara. Y en la cabeza como que le diera caspa. Entonces yo le digo, yo pienso que, y el doctor le dijo que era porque él se estresaba, pero él le dijo, yo no me estreso, le dijo, porque él es de las personas de que como que todo le diera igual y trata de no ponerle sentimiento y así va. Pero yo le digo, tal vez es porque no tomas agua también. Le digo, no sé todo eso, porque él no toma agua. O sea, él no toma agua, él pasa, tal vez puede pasar un mes sin tomar agua pura y pues toma solo un poquito. Exacto, eso hablaba ahorita su compañera, eso de la escamación de la piel se llama psoriasis, y esto también tiene que ver con él, con más razón tiene que tomar más agua, pero agua pura, porque se está deshidratando en su totalidad. Y la psoriasis también, eso, mire, el tema de la psoriasis es una enfermedad de carácter emocional. Ahí sí se tendría que ver las profundidades de qué está pasando su esposo, qué tipo de relación tuvo en su infancia, porque esas escamaciones de la piel, como caspita, se llama psoriasis. Ajá, sí, así le sale en la cara, en la cabeza. Hay que investigar bien eso.
Sí, hay que ver bien eso. Pues tomemos agua, pues si no, sigamos con esto. Dice que se reduce la antidiurética por eso mismo. Permítame un ratito, ¿sí? Ahorita voy. ¿Aló? Sí. Ajá, mire, ¿será que me llama usted en 1 hora? Solo termino de dar clases. ¿Sí? Va, está bueno, llámeme en 1 hora, ¿sí? Va, gracias. Adiós. Perdón. Entonces les digo que ¿qué reduce la antidiurética? La baja de osmolaridad plasmática, el aumento de volumen de sangre, el aumento de presión arterial, la disminución de la angiotensina 2. ¿Qué fármacos reducen la acción de la antidiurética? Uno de ellos es el alcohol, lo que yo le mencionaba. Por eso es que la persona ya alcoholizada se orina sin controlar esfínteres, porque está totalmente inhibida la acción de la antidiurética. Hay otros medicamentos como la clonidina, que es un antihipertensivo que va a pasar lo mismo. El aloperinol, igual, este es un bloqueante de dopamina, que son medicamentos que se utilizan unos antihipertensivos, son sus efectos secundarios. Bueno, las variaciones del 1% de la osmolaridad plasmática modifican la secreción de la ADH. Acá están los receptores donde vamos a localizar nosotros. Hablamos de receptor B1, ese B1 va a estar en los vasos sanguíneos, en las plaquetas y en el hígado. Esto va a producir una vasoconstricción. El B2 es del que hemos estado hablando, que su localización es en el riñón y su absorción, su acción es a nivel de la reabsorción de agua. El B3 es a nivel del sistema nervioso central, hipófisis, y su acción es neuromodular. Los más importantes en este caso sería el B2 y el B1. El B1 tiene que ver con la hipovolemia. Cuando hay un accidente, está perdiendo mucha sangre, entonces se activa los receptores B1 y producen un efecto de cerrarse los vasos sanguíneos para que ya no sigan saliendo sangre, mientras se activa la hormona antidiurética y logra guardar agua para evitar ese desangramiento que hay. Entonces vemos que la ADH se produce en el hipotálamo, neurohipófisis se almacena y se libera, porque en la neurohipófisis tenemos dos funciones: guardar y, cuando se requiera, liberar. ¿En qué lugar acciona? En los túbulos distales y en el colector. ¿Qué efectos tiene? Reabsorber agua. ¿Qué estímulos para su producción? Que aumente la osmolaridad plasmática. Eso es lo que lo va a accionar, lo va a activar. Eso quiere decir que tenemos más sal y poca agua. Eso es aumento del ósmosis. Disminución de la volemia cuando hay sangrado. También activa la ADH. Y cuando hay baja de presión. Y la angiotensina 2, de que esta es más que todo el manejo de la presión arterial a nivel renal. Y acá nos ponen este dibujito, que el alcohol, llámese cerveza o lo que sea, lo que va a hacer es inhibir a la antidiurética, y por eso es que se produce mucha orinadera. Cuando hay una secreción insuficiente de la hormona antidiurética debido a un proceso patológico, este trastorno se conoce como diabetes insípida y se caracteriza por la formación de cantidades exageradas de orina diluida, lo que provoca polidipsia, o sea, mucha sed e incapacidad para formar orina concentrada. Ahora, cuando existe una hipersecreción de la antidiurética por un proceso patológico, lo que se conoce con el nombre de síndrome de secreción inadecuada de la antidiurética, se produce por retención excesiva de agua. O sea, los extremos también son malos. O mucha liberación de orina
que se produce la diabetes insípida, o mucha retención de agua que nos pueda producir también otro tipo de problemas con la antidiurética. La regulación de la secreción de vasopresina. En la regulación de la secreción de la antidiurética o vasopresina intervienen dos tipos de factores, los osmóticos y los no osmóticos, que son mecanismos de regulación que hacen que la antidiurética juega un papel importante en el control de la ósmosis. Esto ya lo hablamos con las diapositivas de arriba, lo vamos a retomar. Entre los factores osmóticos, la osmolaridad del líquido extracelular controla la síntesis y secreción de la antidiurética, de manera que un aumento de la osmolaridad del líquido extracelular, debida, por ejemplo, a una situación de deshidratación, estimula la síntesis y secreción de la ADH, que al aumentar la reabsorción de agua en los túbulos colectores, aumenta la cantidad de agua en el líquido extracelular, normalizando su osmolaridad. O sea, si chupan para llevárselo al interior, eso mismo va a generar sed en la persona y va a obligarlo a tomar agua. Entonces, al tomar agua, se van a equilibrar tanto las fuerzas intracelulares como las fuerzas extracelulares. Y nuevamente, vamos a tener la presión osmótica en 280. Si no nos diera sed, moriríamos nosotros en ese momento. El cambio de la osmolaridad del líquido extracelular es el principal factor que regula la secreción de la antidiurética. Un cambio en la osmolaridad plasmática de tan solo 1% es suficiente para modificar la secreción de ADH. Los cambios en la osmolaridad son detectados por neuronas especializadas que actúan como osmoreceptores y que parecen detectar estos cambios al encogerse o hincharse en respuesta al gradiente osmolar que crea el aumento de la disminución de la osmolaridad del líquido que rodea estas células. Los osmoreceptores muestran especificidad por ciertos solutos, la sal específicamente. Esto nos habla acerca de las neuronas magnocelulares que ya hablamos, que son los núcleos supraóptico y paraventricular, los cuales están cubiertos por la barrera hematoencefálica, pero cuando hay un proceso de deshidratación, inmediatamente se activan los otros dos órganos que van a ir a informar a estos dos núcleos para que se active todo el proceso de liberación del antidiurético a través de la neurohipófisis. Los no osmóticos pues son factores que tienen que ver con la pérdida de sangre. Los cambios en la volemia modifican la secreción de ADH. Una disminución de la volemia, o sea, de la sangre, estimula la secreción de ADH, que al disminuir la diuresis produce un aumento de la volemia, mientras que un aumento del volumen plasmático inhibe la secreción de ADH, que al aumentar la diuresis produce una disminución de la misma. La secreción de ADH también está regulada por cambios en la presión arterial, de forma que una disminución de la presión arterial estimula la secreción de ADH, mientras que un aumento de la presión arterial inhibe la secreción de la antidiurética. Estos son factores no osmóticos. Estos no tienen nada que ver con que estamos acumulando mucha sal, que perdimos mucha agua y estamos muy concentrados. No. Estos factores no osmóticos tienen que ver con la baja de presión o la baja de volumen. Nosotros tenemos unos vasoreceptores en el corazón, en la aurícula izquierda principalmente, en el callado de la aorta y a nivel pulmonar. Cuando se está perdiendo sangre, estos tres vasoreceptores mandan informes hacia mi hipotálamo, y en el hipotálamo le avisan estos dos núcleos, el supraóptico y el paraventricular, de que necesitan que se active la hormona antidiurética.
mandan estímulos, se da todo el proceso vía sanguínea, llegan al riñón y empiezan a colectar agua para que ya no se siga deshidratando. Ese es una de los factores no osmóticos que tienen que ver con los vasoreceptores cardíacos. Por eso al principio de la clase decíamos que tienen que ver con riñón y con corazón, porque el corazón tenemos esos vasoreceptores que son como policías, que al ver que hay una baja de presión en las aurículas, principalmente la izquierda, ya notifica para que se active la antidiurética. Los receptores responsables de la respuesta a las variaciones de volumen se localizan en zonas de baja presión, lo que les mencionaba, la aurícula izquierda, los vasos pulmonares, como son sensibles al estiramiento de su pared, se denominan vasoreceptores de baja presión. Los receptores responsables de la respuesta a las variaciones de presión arterial se localizan en zonas altas del sistema circulatorio, seno carotídeo, el callado de la aorta, y se denominan vasoreceptores de alta presión. Las señales de ambos tipos de vasoreceptores se transportan por fibras aferentes, van de afuera hacia adentro, de los nervios vagos y glosofaringio hasta los centros del tronco encefálico, encargados de controlar lo cardiovascular. A continuación, y en respuesta a estas entradas, se modifica la actividad del sistema nervioso autónomo y la secreción de la antidiurética. Normalmente, estos vasoreceptores ejercen una inhibición tónica sobre la liberación de la antidiurética. La angiotensina 2, hablamos que esta es la que se encarga de controlar la presión arterial, cuyas concentraciones aumentan cuando se reduce la volemia. O sea, cuando hay pérdida de sangre, la angiotensina aumenta para vasoconstriñir, para cerrar los vasitos y que ya no haya más pérdida de sangre. Estimula la secreción de ADH y el mecanismo de la sed. La persona empieza a tener sed para estar tomando agua y poder nivelar los niveles de la antidiurética. Otros factores que estimulan la secreción de la antidiurética son el dolor, las náuseas, los vómitos y la hipertermia. Las personas que tienen dolor, que tienen náusea y vómito, aunque están vomitando, tienen sed, quieren tomar agua, porque es una forma de poder contrarrestar la deficiencia que hay. Hay otros factores que inhiben la secreción de ADH, por ejemplo la hipotermia, el frío. El frío hace que se inhiba la antidiurética para que ya no esté succionando agua. Por eso es que cuando tenemos frío empezamos a orinar mucho, porque está inhibida la hormona antidiurética. El exceso de glucocorticoides, el etanol, que es el alcohol, y el péptido auricular natriurético. Estos van a inhibir a la antidiurética. Por eso es que en periodos de frío o exceso de glucocorticoides, o sea, estrés, queremos tomar mucha agua. Por esa razón. Aquí vemos nosotros el mecanismo. Doctora. Sí. Perdone que la interrumpa. Fíjese que quiero ponerle un ejemplo y yo no sabía por qué sucedía, ¿verdad? Sí. Anteriormente yo vivía en Villanueva. Sí. Y yo hago ciclismo de montaña. Entonces, cuando yo salía a pedalear en Villanueva, la verdad, yo sudaba bastante. Sí. Ahora que vivo en Quetzaltenango y salgo a hacer bicicleta, yo no sudo, a mí me cuesta demasiado, o sea, yo empiezo a sudar más o menos después de que ya tengo 1 hora de estar en ruta, pero me cuesta muchísimo sudar. Y yo se lo comentaba a otra persona que también hace ciclismo y él me decía, es por el clima en donde vivís, pero por ejemplo, yo quisiera sudar porque yo hago ciclismo para evacuar el estrés que yo manejo, porque la carga escolar que yo manejo con mis hijos es bastante alta, adicional la casa y la universidad, entonces es bastante alta, ¿verdad? Pero yo acá no sudo, no sé qué hacer para poder sudar.
Fíjense que el cuerpo es tan sabio que no necesariamente solo por medio de sudar vamos nosotros a eliminar el estrés. Lo que sucede es que a nivel de sus glándulas suprarrenales, como usted hace ciclismo, entonces usted mantiene con el ciclismo a raya el cortisol. Entonces, como no se eleva el cortisol, eso es bueno, porque quiere decir que usted puede manejar niveles de estrés exagerados, pero como mantiene sus niveles de cortisol bajos, por eso es de que no se estimula el proceso de la hipertermia. No suda, pero tiene otros mecanismos para liberar su estrés que usted no los conoce hasta ahorita. A medida que vayamos aprendiendo sobre los otros órganos blancos, se va a dar cuenta que usted libera también su estrés, que el cortisol está bajo, y cuando el cortisol está bajo, no estimula la glucogenólisis, o sea, la sacada del azúcar de mi hígado para mi torrente sanguíneo. Y si no tengo mucha azúcar en mi torrente sanguíneo, no voy a tener calor, no voy a estar hipertérmica, pero voy a evitar problemas cardíacos, problemas de diabetes, porque el cortisol lo tiene usted a raya. O sea, no va a sudar porque tiene usted esto componente del ambiente con la antidiurética, pero yo le aseguro que sí está orinando. Sí, eso sí. Exacto. O sea, usted no suda, pero orina. Por esto que dijimos, que se bloquea la hormona antidiurética. Entonces, esta no jala líquido hacia adentro para que la haga sudar, sino está amarradita porque está eliminando por el pipí el agua. Por el ambiente donde usted vive, que es frío. Y ya vimos ahorita que la hipotermia, o sea, baja de temperatura, bloquea la antidiurética, por lo cual no puede la antidiurética chupar agua hacia adentro y que usted sude, sino que la antidiurética está inhibida y por eso es que eso que tendría que sudar, usted lo evacúa por medio de la orina. Ah, con razón, porque es cierto, cuando yo regreso de pedalear, hago como 1 litro. Exactamente, por ahí está sacando eso. Bueno, apurémonos. Gracias, doctora. Ya ni tiempo nos va a dar de que expongan, porque esta clase es cortita, pero trae mucha información. Bueno, acá está nuevamente el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular. Ahí los miran usted. El supraóptico va a tener en síntesis de antidiurética 5 de 6 y el paraventricular 1 de 6. ¿Por qué razón? Porque uno tiene que ver con la oxitocina y el otro no. Aquí tenemos estos dos chismosos, les digo yo, los núcleos, el OBLF y el ORF, estos dos son los que le notifican a estos núcleos paraventriculares para que vengan, activen a estos dos paraventriculares, llegan a la hipófisis, al lóbulo posterior, a la neurohipófisis. Ahí tenemos guardadas la antidiurética con su neuroficina, pero entra el calcio, agarra a la ADH, luego la saca por el torrente sanguíneo y se da este proceso que vemos acá. Llega la ADH, aquí ya se liberó de la neuroficina, llega a la sangre y de la sangre llega a nuestra nefrona, a nuestro riñón, que es el que está aquí abajo. Vemos acá cómo llega la ADH al nefrón, al túbulo colector y al proximal. Ahí se sitúan ellos, aumentan unos elementos de absorción de agua y acá es donde ellos jalan su agua y lo llevan hacia el interior. Y ya en el interior ya se da nuevamente, se vuelve a dar el proceso cuando se requiera. Entonces ese es el proceso, por eso les puse ahí la secuencia de las diapositivas para que vean ustedes cómo se activó
cómo llegó la antidiurética, cómo llegó al vasito, cómo del vasito llegó al riñón y cómo en el riñón, en el túbulo colector y en el proximal, ahí se posicionaron y ahí fue donde pusieron su aspiradora y jalaron todo el líquido posible para llevarlo al interior de la célula y evitar que la persona muera por falta de líquido interno. Porque si jala agua, la persona va a estar concentrada y va a exigir tomar agua. Y la única forma es, al tomar agua, ya se van a compensar las fuerzas internas y las fuerzas externas. Ya vamos a estar nuevamente con una osmolaridad normal. Estímulo de la ADH, pues ya lo mencionamos. El aumento de la presión osmótica, básicamente. Aquí les puse un dibujito donde está todo el proceso tanto de la oxitocina como el proceso de la hormona antidiurética, cómo se activa, qué núcleos los activan, por qué nos da sed. Esto para que ustedes lo lean ahí detenidamente, pues está muy interesante. Y luego pues la oxitocina, todo lo que hablamos era de antidiurética. La oxitocina pues está relacionada con la función reproductora, con la unión oxitocina su receptor, lleva un aumento de la concentración intracelular de calcio, donde va a actuar sobre la mama y sobre el útero. Cuando actúa sobre la mama, en la lactancia, la oxitocina provoca la eyección, o sea, salida de leche a través del pezón, al contraer las células miometriales de los alvéolos mamarios y de los conductos galactóforos. Poco antes del parto aparecen los receptores de oxitocina en las células mioepiteliales. Su número aumenta después del parto y desaparece con el destete. O sea, cuando ya el niño ya no sigue mamando, ahí se pierden nuevamente. A nivel uterino, en el parto, la oxitocina estimula la contracción del miometrio uterino, mientras que la unión de la oxitocina a los receptores del miometrio provoca directamente su contracción. En la decidua, la oxitocina estimula la producción de prostaglandina CF2, que también participan en los procesos de contracción. O sea que no es meramente solo la oxitocina, también hay un estímulo de las prostaglandinas. El aumento en el número de receptores para la oxitocina antes del parto se debe al aumento de la relación estrógeno-progesterona. Aumenta el estrógeno y baja la progesterona. Ese estímulo simple es el que hace que aquellos núcleos que están en la hipófisis pasen el norte a los magnocelulares, lleguen hasta la neurohipófisis, liberen la oxitocina, la llevan por vía sanguínea, llega nuevamente hacia las mamas para que produzca leche o hacia el útero para que produzca la expulsión del bebé. Es el mismo mecanismo, solo que es órgano blanco totalmente diferente. En el varón se ha descrito un aumento en las concentraciones circulantes de oxitocina durante la eyaculación. O sea que cuando el hombre eyacula, tiene concentraciones elevadas de oxitocina. La oxitocina provoca la contracción del músculo liso de los vasos deferentes, lo que favorece el transporte de esperma. La oxitocina, todos hasta ahora pensaban de que solo se relacionaba con la mujer, con el útero y con las mamas. Ahora nos damos cuenta que si hay baja de oxitocina, pueda que tengan disfunciones eréctiles los hombres. La oxitocina estimula la secreción de la prolactina. Hay receptores para la oxitocina en el riñón, en el corazón, en los vasos sanguíneos. La oxitocina incrementa la excreción renal de electrolitos, teniendo un efecto natriurético y caliurético. Eso quiere decir sodio y potasio. La oxitocina parece disminuir la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Se han descrito efectos vasodilatadores y vasoconstrictores. Y en el útero, durante el parto y en la fase de expulsión,
al estimularse los mecanorreceptores del cuello uterino por la dilatación que provoca el feto, esta información nerviosa que asciende por la médula espinal llega al hipotálamo, estimulando la síntesis y secreción de oxitocina. Algo interesante de la oxitocina es que en el momento del parto, los niveles de oxitocina no solo son elevados a nivel de la mamá, sino como todavía el bebé está conectado por la placenta, también el bebé es salpicado por esa reacción de la oxitocina, y a eso se debe la relación tan genial que existe entre la mamá y su bebé. Ese vínculo que nadie lo va a romper es cuando la mamá, el hijo ya puede estar grande y puede sentir que algo le está pasando y entra en intranquilidad por la conexión de la neurosecreción que se dio en su momento, todavía permanece vigente a nivel psíquico. Entonces, ese es el nexo que existe entre madre e hijo. Y él también, el hijo, es aquella relación tan íntima que tiene con la mamá, por este flujo de oxitocina que se dio en el momento del parto. El estímulo mecánico de la pared vaginal, por ejemplo, durante el coito, activa los mecanorreceptores que también inducen por vía refleja un aumento en la secreción de oxitocina. Esta, al estimular la contracción de la musculatura lisa uterina, va a facilitar el transporte del esperma, aumentando la posibilidad de la fertilización. Hay otros estímulos, aunque menor medida que la vasopresina. La secreción de oxitocina aumenta en respuesta a la hiperosmolaridad y a la hipovolemia. En el hombre parece que la activación de estos mecanorreceptores de las vesículas seminales y de los genitales externos desencadena la secreción de oxitocina. Hay diferentes neurotransmisores y hormonas que regulan la secreción de oxitocina. Entre los que la estimulan se encuentra la acetilcolina, la adrenalina o noradrenalina, que también forman parte, igual que la dopamina. Y están otros más como el glutamato. Pero aquí lo interesante que hicieron un estudio con los ratones, que cuando estaban en la intimidad con su ratoncita, se liberaban cantidades excesivas de oxitocina, porque él por la erección y ella por la humidificación vaginal, y esto creaba en la pareja el apego emocional. Por eso es que los hombres tienden mucho a buscar a la esposa como que si fuera la mamá, por los vínculos que se forman en esto. Me pareció muy interesante esta situación. Acá, y se ha relacionado también la deficiencia de oxitocina en el hombre con el buscar multiparejas, el ser mujeriegos, se ha relacionado con la baja cantidad de oxitocina, mientras que si tienen niveles altos de oxitocina son parejas fieles, porque hay hombres fieles también. No pensemos que todos andan ahí de ojo alegre, pero es porque tiene que ver con el déficit o con el aumento de oxitocina. Así que, ¿quieren una pareja fiel? Cuantifíquenle los niveles de oxitocina o busquen la forma de mantenerlos con los oxitóxicos elevados para que solo sean suyos. Ahora los que tienen bajo, pues ni modo, ya se fregaron. Bueno, pues sí, aquí vemos esto entonces, ya terminando. ¿Qué sucede? Igual como los neurotransmisores, tiene que haber una despolarización, una liberación en el espacio sináptico de la oxitocina, viendo desde el punto de vista neurosecreción. También es llevado por la neurona postsináptica y embolsado el resto directamente en lo que es nuestras presinapsis. Bueno, aquí terminamos. Espero que les haya gustado. Esta fue la maratón
ya no vamos a poder exponer, pero lo vamos a hacer el próximo sábado, así que no se piensen de que ya se libraron, no. El próximo sábado ya es un tema más tranquilito, vamos a hablar acerca de la tiroides. Entonces de entradita vamos a presentar lo que ustedes ya tienen y luego nos vamos a la clase. Así que espero que les haya gustado la clase. A saber, Alejandra López había levantado